La naturaleza no avisa. Abre la puerta, inicia la cuenta regresiva y la cierra. No sobrevive el más fuerte, sino el que aparece en el momento justo. La ventana de la supervivencia. 3 citas de la naturaleza. En la Tierra, la naturaleza no es generosa con el tiempo. En algunos lugares, no se puede vivir despacio, no se puede dudar, y mucho menos hay oportunidad de corregir errores. La naturaleza solo abre la puerta por un instante y luego la cierra de golpe, como si nunca hubiera invitado a nadie. Llegar a tiempo es vivir. Llegar tarde, lo sentimos. Hay lugares donde la vida solo puede moverse durante unos cuantos minutos bajo un calor capaz de derretir cualquier plan a largo plazo. En otros se tiene exactamente media hora al día para encontrar pareja, antes de que la selva se trague toda oportunidad. Aquí, sobrevivir no requiere músculos grandes, sino un reloj biológico que funcione con una precisión absoluta. Desde las dunas ardientes, donde quedarse quieto significa el final, hasta la cima desnuda entre un mar de selva, donde incluso el encuentro debe ser puntual. Todo obedece a la misma regla implacable. Esta no es la historia del más fuerte, es la historia de los seres que saben aparecer en el momento exacto. Casi es mediodía. El desierto ya está tan caliente que la mayoría de los animales toma la decisión más sensata del día: desaparecer. Solo queda un lagarto que intenta resistir unos minutos más, con las escamas reflejando el sol como si eso pudiera ayudar. Pero no, incluso él entiende que hoy el desierto no está hecho para los tercos. Y justo cuando todos los depredadores se retiran, aparecen las criaturas más pequeñas, las hormigas plateadas. Con una armadura que refleja la luz, salen a enfrentar un calor capaz de arrebatarle la vida a cualquier otro ser, sin heroísmo, sin temeridad, solo un cálculo exacto. Saben que tienen menos de 10 minutos para hacerlo todo. El tiempo empieza a correr. Sin competidores alrededor, las hormigas plateadas se lanzan en busca de alimento. Pero el desierto no permite errores. Perder el rumbo significa el final. Por eso giran, se orientan con el sol, memorizan cada paso y cada giro, como si dibujaran un mapa de supervivencia en su mente mientras el reloj avanza en cuenta regresiva.
Han pasado 4 minutos. Encuentran a una víctima del calor, una comida gratis, si logran llevarla de regreso al nido a tiempo. Pero el regalo no es ligero. La temperatura del cuerpo sube rápido. Cada paso al arrastrarla es un avance más hacia el límite de resistencia. Al desierto no le importa si tiene hambre, solo cuánto tiempo más puede soportar. Quedan 3 minutos. La temperatura alcanza los 53 grados centígrados. Algunos individuos caen, sin dramatismo, sin tragedia, solo consecuencia. Cuando queda apenas 1 minuto, las hormigas plateadas se ven obligadas a cambiar de estrategia, porque aquí no existe eso de aguantar un poco más. Cruzar el límite significa que la historia termina de inmediato. Pero no todas las carreras se libran bajo un sol abrasador. En otro lugar, el problema no es la temperatura, sino el espacio. La selva es tan densa que incluso encontrarse se convierte en un desafío. Y allí, otra especie también dispone de un tiempo muy corto para no desaparecer del futuro. Después de las lluvias, las mariposas aparecen en cantidades enormes. En cuanto las alas se secan lo suficiente, despegan de inmediato. El objetivo es claro: encontrar pareja. El problema es que la selva es demasiado cerrada. Puede haber miles de individuos muy cerca, pero entre capas y capas de hojas, dar con el indicado es casi tan difícil como buscar una aguja entre hojas. En lugar de buscarse dentro del laberinto verde, las mariposas eligen otro camino. Vuelan río arriba, hacia tierras más altas. Vuelan durante horas sin descanso. No por romanticismo, sino por una razón simple. Solo allí tienen el espacio suficiente para verse entre ellas. Una estrategia limpia, eficiente y sin movimientos de sobra. Finalmente, salen de la selva. Frente a ellas aparece una cima desnuda, sin árboles. Aquí, cada mañana solo hay media hora para un evento poco común: el baile de las mariposas. Los machos vuelan más alto, más rápido que sus rivales, con la esperanza de conseguir a una hembra que aún no ha tenido pareja. No hay lugar para la lentitud. La señal de inicio ya sonó. Después del breve baile, todo movimiento vuelve a refugiarse en la selva. En el envés de las hojas, las hembras dejan pequeños puntos casi invisibles. Sin sonido, sin ritual. Solo la continuación silenciosa de un ciclo de vida repetido millones de veces. Aquí, el futuro queda envuelto en capas frágiles, entregado a la lluvia, al viento y al tiempo. Pasan algunos días y, cuando la luz de la mañana atraviesa el dosel en el ángulo justo,
los huevos comienzan a vibrar levemente. No es un momento explosivo, sino una apertura lenta y cuidadosa. Una nueva criatura se arrastra hacia el mundo con forma de oruga, sin alas, sin colores, con una sola misión: comer, crecer y evitar ser vista. La selva no recibe a la nueva generación con protección. La pone a prueba desde el primer minuto. Cada hoja es al mismo tiempo alimento, refugio y campo de batalla. Aves, ranas y muchos otros pequeños depredadores se mueven a su alrededor, leyendo la más mínima vibración. No hay privilegios para los recién nacidos. Solo los individuos lo bastante silenciosos logran sobrevivir el tiempo necesario para pasar a la siguiente etapa. La generación anterior ya salió del encuadre, tan silenciosa como cuando apareció. La nueva aún no alcanza a tener nombre, pero el ciclo no se detiene por esa ausencia. En la selva, la vida no se mide por la memoria ni por la victoria, sino por la capacidad de dejar un pequeño punto en el lugar y el momento correctos, y desaparecer antes de que la puerta se cierre. Pero no todos los relojes de la naturaleza avanzan por minutos o por medias horas. En otras tierras, el tiempo se mide en lluvia. Allí, la vida no espera día tras día, sino que permanece paciente durante meses, inmóvil bajo el suelo reseco, aguardando una sola señal: el instante en que la tierra y el cielo por fin deciden mojarse. Cuando la lluvia cae sobre tierras que parecían agotadas de vida, el paisaje cambia casi de inmediato. Aparecen charcos temporales que empiezan a desaparecer desde el primer instante. Y es justo entonces cuando un grupo de criaturas, hasta ese momento completamente invisibles, se vuelve de pronto extremadamente apresurado. Las ranas, las que pasan toda su vida esperando exactamente esta noche. Las ranas no tienen mucho tiempo para el romance. Deben llamar a su pareja y reproducirse antes de que el agua se evapore. No hay luna de miel, no hay segunda oportunidad. Solo unas cuantas noches breves para completar todo un ciclo de vida. Si llegan tarde a una lluvia, la siguiente generación nunca llegará a existir. Los huevos eclosionan rápido. Los renacuajos crecen a toda prisa. Todo se acelera porque este charco ya empezó a desaparecer. No hacen falta depredadores. No hace falta competencia. El tiempo por sí solo basta para eliminar a quienes no logran adaptarse. Aquí, sobrevivir no es luchar, sino correr más rápido que la evaporación. Desde las hormigas plateadas que solo aparecen bajo el sol del mediodía, pasando por las mariposas que suben a la cima de la montaña cada mañana,
hasta las ranas que se reproducen durante unas pocas noches de lluvia escasa. Todas viven bajo la misma regla. No es la fuerza, no es la cantidad, es la capacidad de aparecer en el momento exacto, dentro de una ventana de tiempo muy estrecha que la naturaleza permite. La naturaleza no cambia su horario por nadie. No prolonga el calor, no mantiene el cielo abierto un segundo más, ni retiene el agua por más tiempo. El reloj siempre avanza. Y si no logras adaptarte a tiempo, el sistema sigue funcionando, sin importar si alguna vez estuviste ahí o no. En la Tierra, la vida no necesita mucho tiempo, ni ofrece segundas oportunidades. Solo necesita el instante correcto. Y cuando la puerta de la supervivencia se cierra, la naturaleza pasa en silencio a la siguiente ronda, precisa, indiferente y absolutamente puntual. Babuinos, el imperio de las garras y la inteligencia. No tan majestuosos como los leones, no tan sigilosos como los leopardos. Los babuinos, también llamados monos papiones, aparecen con rostros feroces, miradas ardientes y manadas numerosas, como un ejército de supervivencia en la implacable sabana. No pertenecen a la familia de los grandes simios, sino al género Papio-monos del Viejo Mundo. El macho adulto pesa entre 30 y 40 kilos, con músculos firmes, hocico alargado y colmillos afilados de hasta 5 cm y un arma capaz de hacer que incluso el leopardo se mantenga alerta. Con pelaje espeso de color marrón grisáceo, ojos brillantes e inteligentes, y una cola alta y curvada crean una imagen a la vez familiar y misteriosa. En especial la piel gruesa en sus glúteos, llamada callos isquiáticos, les permite sentarse durante mucho tiempo sobre rocas o ramas sin sentir dolor. Aunque son animales omnívoros que se alimentan principalmente de pasto tierno, semillas, raíces y frutas, no te equivoques. Los babuinos son cazadores formidables. Trabajan juntos para atrapar conejos, aves, lagartos e incluso crías de antílopes. Su fuerza colectiva hace temer a cualquier enemigo.
En la temporada de apareamiento, la zona roja y brillante de las hembras resplandece bajo el sol, una señal biológica imposible de ignorar para cada macho. Cada mirada, cada gesto es una batalla silenciosa por el poder donde cualquier error puede pagarse con sangre. El macho dominante camina con autoridad entre la manada, con una mirada fría como una advertencia. Pero en algún lugar los machos jóvenes rebosan de ambición. El aire está tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada mirada, cada movimiento anuncia la inminente explosión de la batalla. En medio del claro, dos monos se lanzan uno contra el otro como un torbellino. El polvo se eleva en una nube espesa. Las garras desgarran. Los rugidos resuenan haciendo temblar la tierra. La manada observa en silencio. Cada impacto, cada ataque decide la posición. La manada alrededor contiene la respiración tensa como si el tiempo se detuviera. ¿Quién vencerá? ¿Quién se retirará? Todo está escrito con sangre, fuerza y estrategia. Después de la batalla se establece el orden en la manada. El macho dominante obtiene el derecho de aparearse dando inicio a la temporada de reproducción. El periodo de gestación dura aproximadamente 6 meses, preparando la llegada de una nueva generación en la sabana implacable. Las crías nacen pequeñas, aferrándose al vientre de la madre. A medida que crecen, trepan a su espalda, aprendiendo a observar y escuchar. Paso a paso se integran a la manada entrenándose y preparándose para el duro viaje de supervivencia que les espera. La luz del sol se extiende dorando la sabana. El viento silba entre los arbustos secos. Las aves cantan en el cielo como una melodía de fondo para esa infancia breve y frágil. Sin embargo, esa fragilidad siempre está rodeada de peligros al acecho. Por la noche los babuinos se ocultan en acantilados escarpados o en las ramas altas de los árboles, manteniéndose lejos de las garras de los depredadores. Cuando llega el mediodía, el sol quema la sabana. El calor es abrasador, la tierra seca y agrietada.
La manada de babuinos regresa a los acantilados donde se reúnen, se acicalan y cuidan a sus crías. Pero esa paz es solo una frágil apariencia. En el borde del bosque, un leopardo se oculta. Sus ojos dorados brillan mientras sigue a una cría absorta escarbando la tierra. Con pasos lentos avanza sin hacer el menor ruido. De repente un salto silencioso como el suspiro del bosque. El polvo se eleva, la hierba se agita y las aves huyen despavoridas. En un instante todo ha terminado. El mono queda atrapado en las fauces del leopardo. Toda la manada entra en caos. Los gritos de alarma resuenan. Los demás monos corren y trepan a los árboles gritando juntos para alertar a toda la selva y salvar al resto. El leopardo no come en el lugar. Lleva la presa a sus crías que esperan. No hay triunfo, no hay victoria. Solo una comida fresca y una dura lección de supervivencia. Los babuinos no son solo guerreros valientes, también son criaturas inteligentes que saben cooperar, alertar y sacrificarse por la manada. Con más de 30 tipos de sonidos para comunicarse, construyen una sociedad compleja, un imperio de garras e inteligencia. En el ciclo implacable de la vida, los babuinos se mantienen firmes gracias a su unión. Pero su sabana se está reduciendo por la acción humana y el cambio climático. Protejamos su hábitat para que el imperio de los babuinos continúe escribiendo su historia sin fin. La serpiente, el asesino silencioso de la naturaleza. De Asia a Sudamérica, del desierto del Kalahari a los pantanos del Amazonas, sus huellas se extienden por todo el planeta. Sin piernas, sin brazos, sin oídos, pero existe como una maldición ancestral. La serpiente no ve con los ojos, huele con la lengua, escucha con el vientre y percibe con la piel. Con el órgano de Jacobson, cada señal de aroma se descifra con precisión como una máquina biológica. Algunas especies incluso pueden ver la temperatura del cuerpo vivo, aún en la oscuridad de la noche.
Algunas especies paralizan los nervios, otras destruyen los músculos. Hay quienes hacen que la sangre se desintegre desde dentro. Cada tipo de veneno es una obra maestra de la evolución. Basta una sola mordida y la naturaleza hará el resto. En los bosques claros del sur de la India, la luz del sol atraviesa el follaje e ilumina una sombra alargada que se arrastra pegada al suelo. Es la cobra real. Su cuerpo de tono oliva marcado con vetas blancas pálidas. Un símbolo vivo de silencio y de poder primitivo. Hoy no caza ratones, no persigue aves. Su objetivo es otra serpiente. Una víbora más pequeña, más rápida. Pero en el mundo de las serpientes, la velocidad no siempre decide la victoria. La cobra se acerca lentamente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el ataque se lanza como una flecha disparada de un arco. El veneno inunda el cuerpo de la presa. El último espasmo pronto es devorado por completo. Una vida desaparece, alimentando al cazador silencioso. Su vientre se expande con cada respiración. La comida tardará varias horas en digerirse. Sin huesos, sin plumas, sin dejar ningún rastro. Todo es procesado en el estómago de este depredador perfecto. Los ojos implacables de la cobra real no revelan nada. No necesita plan, no necesita compañía. Solo una oportunidad, una mordida y el final. En este mundo, la serpiente es la encarnación primitiva del instinto de supervivencia. Mantiene el equilibrio en el ecosistema, controla poblaciones de roedores, aves, ranas e incluso de sus propios semejantes. Pero ni siquiera ese asesino perfecto escape la mayor amenaza: el ser humano. La caza, el comercio y la destrucción de su hábitat están llevando a muchas especies de serpientes al borde de la extinción. La serpiente, símbolo de silencio, de evolución y de la naturaleza primitiva. Protegerla es proteger el frágil hilo que mantiene en marcha el ciclo de la vida. Y si la serpiente desaparece, la naturaleza perderá una pieza insustituible.
no todos los depredadores dependen del veneno. Al otro lado del planeta, un gigante demuestra que los músculos pueden convertirse en el arma suprema. En los pantanos del Amazonas, la anaconda elige su propia estrategia. Sin veneno, sin colmillos impregnados de toxinas, solo la fuerza absoluta de los músculos. Con un cuerpo gigantesco de más de 6 metros de largo y cientos de kilos de peso, la anaconda puede derribar a cualquier criatura. Cada giro de su abrazo es un torno de acero que aplasta la vida en silencio. La anaconda puede dar a luz de 20 a 40 crías. Cada una mide entre 60 y 80 centímetros al nacer. Después del parto, la madre no cuida a sus crías. Ellas deben sobrevivir por sí mismas de inmediato. Después de una gran comida, la anaconda puede ayunar durante varios meses. Su piel oscura y moteada, como algas marchitas, le permite confundirse con el fango, deslizándose en silencio como una sombra. Bajo la luz del atardecer, la manada de capibaras se reúne junto a un pequeño charco. El chapoteo del agua, las respiraciones suaves, sin darse cuenta del peligro que se acerca. La anaconda observa en silencio. Sus ojos fríos siguen a una cría que baja la cabeza para beber. En un instante, cuando el capibara apenas levanta la cabeza, la anaconda salta como un resorte. El agua salpica. Un chillido ahogado se corta de golpe. Un anillo de músculo aprieta el cuerpo de la presa. El capibara entra en pánico, pero no logra escapar. La presión se vuelve cada vez más implacable. «10 minutos, 20 minutos». Cuando el cuerpo de la presa finalmente cede, la anaconda comienza a tragar. No muerde, no desgarra, no mastica. Solo los músculos que se expanden y se contraen, empujando a la víctima poco a poco hacia la oscuridad. Después de la comida, permanece inmóvil, su vientre hinchado, su respiración lenta. Este depredador no triunfa con velocidad ni con ferocidad. Triunfa con el tiempo, con la paciencia y con el momento exacto. En la naturaleza, quien sabe esperar es el verdadero invencible.
Pero ni siquiera este gigante escapa a la amenaza humana. Los bosques son devastados, los pantanos desaparecen y su futuro se vuelve cada vez más frágil. Del veneno invisible a los músculos colosales, los reptiles han evolucionado en estrategias de supervivencia opuestas pero perfectas. No son solo asesinos, también son eslabones que mantienen el equilibrio de la naturaleza. Amazon, el reino de la vida salvaje. En la penumbra del bosque húmedo, donde la lluvia cae constante sobre los anchos follajes, un destello amarillo brillante aparece de pronto sobre el musgo oscuro. No es la luz de una flor, sino una señal de advertencia de la naturaleza. Es la rana dardo venenosa, la diminuta guerrera de la selva tropical. Con un cuerpo que apenas mide entre 2 y 5 centímetros, parecen frágiles e inofensivas. Pero dentro de ese diminuto cuerpo se esconde un arma que hace que toda la selva amazónica las tema. Amarillo, naranja o rojo. Colores que podrían parecer un reclamo de belleza, pero en realidad son señales de supervivencia. La naturaleza les otorgó un lenguaje propio, un idioma sin palabras que se comunica a través del color. Y para cualquier otra criatura, el mensaje es inconfundible. Soy venenoso. Aléjate. Pertenecen a la familia Dendrobatidae, famosa por la batracotoxina, un poderoso veneno capaz de paralizar el sistema nervioso y detener el corazón con solo un toque. Muchos curiosos como aves, serpientes o insectos pagaron el precio. Desde entonces, toda la selva aprendió una sola lección: mantener distancia de esos colores deslumbrantes. A diferencia de la mayoría de los anfibios, son activas principalmente durante el día, ágiles sobre la capa de hojas húmedas. Cada individuo posee su propio territorio, generalmente alrededor de un tronco en descomposición, y está dispuesto a emitir breves sonidos para afirmar su dominio. En el Amazonas, la fuerza no reside en el tamaño, sino en la forma en que la evolución otorga a cada criatura
una oportunidad para sobrevivir. Con su piel como una bandera de advertencia y un veneno invisible, la rana dardo no necesita huir. Permanece serena en medio de la naturaleza, diminuta pero llena de poder. Entre la niebla húmeda y el follaje interminable, estas diminutas criaturas siguen existiendo, gobernando en silencio su propio territorio. No hacen ruido ni buscan llamar la atención, pero logran que todo depredador las mire con cautela. Cuando esos colores vibrantes obligan a los enemigos a retroceder, bajo la capa de hojas en descomposición, la tierra comienza a moverse. Desde la oscuridad húmeda, decenas de patas se ondulan como una marea silenciosa, anunciando la aparición de otro cazador. El ciempiés gigante del Amazonas, el asesino silencioso de la selva tropical. Esta criatura puede alcanzar los 30 centímetros de longitud. Su cuerpo segmentado se ondula como una cinta viva. Cada movimiento hace estremecer la tierra, hasta que su silueta parece fundirse con el suelo del bosque. Oculto en la oscuridad húmeda, es un cazador que no necesita luz, tan ágil como implacable. Su menú no se limita a los insectos. El ciempiés gigante del Amazonas es un depredador audaz, capaz de abatir serpientes jóvenes, aves pequeñas e incluso roedores en un abrir y cerrar de ojos. En su mundo, cualquier criatura al alcance puede convertirse en su banquete, siempre que aún se mueva. Su arma se encuentra en el primer par de patas, que han evolucionado en poderosos colmillos venenosos. Con una sola pinza, el veneno paraliza a la presa. Un ave joven o un ratón del bosque pueden ser derribados en cuestión de segundos. En un mundo donde el tamaño no define la fuerza, el ciempiés gigante del Amazonas es la prueba viviente de la precisión de la evolución. Una pequeña pesadilla pero mortal en el corazón de la selva tropical. Pero para crecer, incluso este depredador debe pagar un precio. Al mudar, su coraza se resquebraja dejando al descubierto un cuerpo blando y brillante, fácil de convertirse en presa para otros. En esos días de fragilidad, está obligado a esconderse bajo grietas oscuras de roca o entre hojas en descomposición, esperando el momento de renacer. Cuando el proceso termina, devora su antigua piel, no solo para recuperar nutrientes, sino también para borrar cualquier rastro de su presencia.
un acto frío, pero al mismo tiempo una estrategia perfecta para sobrevivir. En la penumbra húmeda del Amazonas, el ciempiés gigante es la encarnación de la paciencia. Un asesino que no ruge pero que siembra el terror en cualquiera que tenga la desgracia de convertirse en su objetivo. Pero en la Amazonia, el peligro no acecha solo en la tierra. Justo cuando la capa de hojas caídas se cierra detrás, las aguas turbias se abren para mostrar otro mundo, donde pequeñas sombras se deslizan en cardúmenes, llevando consigo un arma igualmente temible. Es el pez piraña roja, conocido como los dientes del río. Son pequeños, de apenas unas decenas de centímetros, pero cuando se unen en cardúmenes, se convierten en una de las fuerzas que más temor infunden en todo el mundo acuático. No cazan en solitario. La fuerza de la piraña está en todo el cardumen. Una vez que atacan, las mordidas fugaces transforman la superficie en un torbellino y de inmediato todo vuelve a la calma, silencioso como si nada hubiera ocurrido. ¿Un ave que desciende? ¿O un animal que resbala en el agua? En un instante todo desaparece, dejando la superficie del río serena, indiferente, como si la vida nunca hubiera estado allí. Sin embargo, la piraña no es solo un símbolo de ferocidad. En el ecosistema amazónico también actúa como un limpiador, evitando que los cadáveres en descomposición contaminen el agua y ayudando a que el río siga fluyendo en equilibrio. En un lugar donde cada gota de agua esconde un peligro, la piraña roja recuerda que en la Amazonia la fuerza a veces no reside en el tamaño ni en el veneno, sino en la unión de todo un ejército. En el laberinto interminable de la selva tropical, desde la hojarasca húmeda hasta los ríos turbios, cada criatura, ya sea diminuta o gigantesca, ocupa un lugar insustituible. La Amazonia no es solo una selva, es una sinfonía de la vida, donde lo frágil se convierte en arma, donde lo silencioso se transforma en fuerza, y donde cada eslabón contribuye a que este mundo siga en movimiento. En el laberinto de ríos del Amazonas, donde las sombras se ocultan bajo las aguas turbias, emerge un guerrero sin corona. Nutrias gigantes del Amazonas, los viajeros infinitos de los ríos.
Con casi 2 metros de largo, el doble del tamaño de muchas otras nutrias, son verdaderos gigantes de los ríos. Sus ojos brillantes y su poderosa cola hacen que cada movimiento irradie fuerza. Al deslizarse bajo el agua, su cuerpo alargado y sus patas palmeadas los convierten en flechas vivas que desgarran la corriente impetuosa. En las aguas turbias, sus sensibles bigotes son el segundo ojo, capaces de detectar hasta el más leve movimiento y localizar a la presa incluso en la oscuridad. El pelaje de la nutria gigante es una maravilla de la naturaleza. Millones de finos pelos retienen una capa de aire cálido que les permite resistir el frío extremo. Pero ese mismo abrigo casi las llevó a la extinción a causa de la caza humana. Pero la nutria gigante no es solo una superviviente. Es la gran maestra de la caza en el Amazonas. Cuando los peces saltan en la oscuridad, toda la manada se lanza. Uno persigue, otro bloquea, otro ejecuta. La emboscada relámpago termina con un estallido de agua. Su menú es extraordinariamente variado, desde peces, cangrejos y camarones, hasta aves acuáticas e incluso caimanes jóvenes. En el territorio de la nutria gigante, ninguna criatura acuática puede permitirse bajar la guardia. Pero en ese mismo lugar, una sombra gigantesca se desliza en silencio. El caimán, el soberano de los pantanos. En lugar de huir, toda la manada de nutrias gigantes se agrupa en un círculo. Sus gritos retumban como una alarma. Luego, todos se lanzan al unísono. Mordidas como rayos obligan al enemigo a retroceder. En el caos de espuma blanca, la unión convierte a estos hijos del río en desafiantes de la propia muerte. Detrás de esa apariencia feroz, la nutria gigante es también una criatura de afecto. Vive en familias cálidas, con lazos que permanecen firmes durante toda la vida. Una pareja unida de por vida construye su madriguera en la orilla del río. Allí nacen las crías frágiles, ciegas y completamente dependientes de sus padres. Habitan en esa guarida junto al río, un refugio seguro frente a los depredadores.
A lo largo de todo su crecimiento, las crías siempre cuentan con la protección de la manada. Padres, hermanos e incluso los machos participan en la vigilancia. Gracias a ello, sus posibilidades de sobrevivir son mayores que las de cualquier otro carnívoro de la selva. Pero el peligro nunca ha desaparecido. Desde el jaguar que acecha en la orilla hasta la anaconda que embosca bajo el agua. Basta un minuto de descuido y toda la manada puede pagar con la vida. Sin embargo, a pesar de todos los peligros, la nutria gigante del Amazonas sigue existiendo. No solo es fuerte por sus músculos, sino también por su inteligencia. Sabe usar piedras para romper conchas, sabe guardar alimento y sabe unirse en una comunidad resistente. En el río caudaloso, la nutria gigante es un símbolo de vida resistente. Nos recuerda que solo con destreza, unión y una voluntad inquebrantable, la vida puede superar la oscuridad del peligro. Pero su mayor enemigo hoy ya no son los caimanes ni los jaguares, sino la desaparición de los ríos limpios. Proteger a la nutria gigante es proteger el aliento del Amazonas y también el futuro de nuestra propia especie. Gracias por acompañarnos en esta exploración del mundo salvaje y sus maravillas. Siguiente video, donde lo maravilloso continúa.